Quiero ir en la mañana de hoy al Salmo número 18, versos 4 al 6, que dice: Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La traducción del lenguaje actual lo presenta de la siguiente manera: Hubo una vez en que la muerte quiso atraparme entre sus lazos. Fui arrastrado por una corriente que todo lo destruía. Me vi atrapado por la muerte, me vi al borde de la tumba. Lleno de angustia llamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi oración llegó hasta sus oídos. El Salmo número 18, junto con dos salmos o tres adicionales junto al Salmo 119, son de los salmos más largos que tiene la palabra del Señor. Sin embargo, cada uno de los salmos encierra un mensaje, sea de la vida del salmista David, el dulce cantor de Israel, o alguno de los otros escritores que se usaban como momentos de adoración, en momentos de victoria, o quizás un momento de reflejar el dolor, la tristeza por haberle fallado al Señor y los enemigos haber oprimido al pueblo. Era una manera del pueblo de Israel buscar cómo expresar lo que sentía en ese momento. Sin embargo, capta la atención que desde el comienzo del Salmo 18, cuando miramos su título en la Biblia, es bien interesante porque el título dice: al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que lo libró Jehová de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Así que no hay mucho que buscar a quién es dedicado este salmo, porque el mismo título expresa que el salmo fue dedicado para Dios. Y es un salmo de agradecimiento, es un salmo de acción de gracias, donde David le da gracias a Dios por haberlo librado, por haberlo cuidado, por haberle dado la victoria en medio de sus momentos difíciles, de sus luchas contra sus enemigos y los momentos cuando Saúl le perseguía. Se piensa que este salmo guarda mucha similitud con el último salmo cantado por David en 2 de Samuel, capítulo número 22. Y algunos eruditos piensan que este salmo fue escrito en la juventud de David, pero sin embargo ya en las postrimerías de su vida, David vuelve nuevamente a recordar las maravillas que el Señor había hecho con él y para con él en cada etapa de su vida. Pero quiero enfocarme en esos versos 4 al 6, donde el salmista nos está diciendo de esos momentos donde sintió que la muerte lo arropaba, donde sintió que la perversidad, los malos pensamientos de aquellos enemigos que se levantaron en contra de él, se estuvieron a punto de cumplir. En muchas ocasiones, el verso número 4, David dice que se atemorizó, que sintió miedo, pensando de que aún las trampas que le pusieron en el camino darían efecto y darían resultado. Pero luego de haber alcanzado la victoria en cada una de ellas, David termina diciéndole al Señor: gracias por cuidarme en tiempos de perversidad, de mis enemigos contra mí en tiempos de adversidad. Y el Salmo 18 nos presenta un cántico de victoria, un cántico que nosotros podríamos cantar también, porque creo que tú y yo en alguna etapa de nuestra vida hemos sido cuidados por el Señor. Yo pudiera hablar de tantas veces que el Señor me ha cuidado. Me ha cuidado de la muerte, me ha cuidado del peligro, y aún cuando he enfrentado cara a cara el peligro del cual no he podido evitar, no he podido esquivarlo, Dios ha estado ahí para mostrar su cuidado, para mostrar su protección. Y una vez demostrar que lo que la Biblia dice es cierto: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y como he dicho en un sinnúmero de ocasiones, servirle a Dios no es estar exento a vivir momentos difíciles en la vida, pero la seguridad, como dice el salmista en el capítulo 18,
comenzamos diciéndole a Dios, luego de cada triunfo, luego de cada victoria: te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. El Salmo 18 está hablando del salmista dándole gracias a Dios porque Dios lo libró. Y no podemos entender la mente de Dios porque creemos fielmente que han habido un sinnúmero de personas a lo largo de toda la historia que han orado a Dios en un momento de dificultad, que han orado a Dios en un momento de ansiedad, que han orado a Dios en un momento de enfermedad. Y hay veces donde simplemente parece que Dios guarda silencio. Cuando tú miras en la Biblia y analizas la palabra a la iglesia de Filadelfia y analizas la palabra a la iglesia de Esmirna, dos iglesias que están pasando por un proceso difícil, dos iglesias que están pasando por un momento de persecución, dos iglesias que están pasando por momentos de adversidad. Sin embargo, a Filadelfia, Dios le dice: te voy a librar de la hora de la prueba que ha de venir. Sin embargo, a Esmirna, Dios le dice: los van a meter en la cárcel. Van muchos a perder la vida. Sin embargo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es designio de Dios, es su soberanía la que finalmente Él pone en función a la hora de Él decidir a quién libra y a quién no libra. Yo no puedo explicarlo. No tengo la capacidad para entender el pensamiento de Dios, porque la Biblia dice que sus pensamientos son más grandes que los míos, son más amplios que los míos. Pero algo yo sí sé: que conteste Dios a favor tuyo o mío, que conteste Dios lo que querramos o no lo conteste de la manera que nosotros queremos, Él sigue siendo nuestra roca, nuestro castillo, nuestro seguro en medio de cualquier adversidad. Él es el Dios que nos protege, que nos resguarda. Y el salmista decía que aún en medio de esos lazos de muerte que le arropaban, que en esos torrentes de destrucción que venían sobre su vida, David de manera literal sabía lo que era eso. David había sido perseguido por enemigos y su más grande enemigo, aunque él no se lo buscó, fue precisamente Saúl. Porque cuando David comienza su ministerio, David comienza como músico en el palacio de Saúl, tocando, porque había un espíritu malo que atormentaba a Saúl. Y la Biblia dice que cuando David tocaba, Saúl sentía alivio. Y de momento llega un momento donde Saúl comienza a procurar hasta con lo último de sus fuerzas acabar con la vida de David. Mientras un día tocaba, la Biblia dice que arrojó una lanza para matar a David, pero David terminó esquivándola. David tuvo en las manos más adelante la vida de Saúl, pero David simplemente decía: que me guarde y me cuide Jehová de poner la mano sobre su ungido. Así que David sabía lo que era experimentar lazos de muerte. David sabía lo que era vivir torrentes de destrucción. David había estado cara a cara con la muerte. David había estado cara a cara con el peligro. David había estado cara a cara con ataques repentinos que llegaban a su vida. Y de la misma manera en que David experimentó esas situaciones, nosotros también enfrentamos momentos de peligros inesperados, momentos de angustia, momentos donde nuestras fuerzas decaen, donde nuestras rodillas no tienen deseo de doblarse, donde no tenemos deseo de caminar, donde sentimos que la carga es muy pesada, donde a veces sentimos que Dios no nos oye, que Dios no nos contesta. ¿Cuántos de nosotros estamos luchando muchas veces con las últimas fuerzas que nos quedan? ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor: Señor, ya no me quedan fuerzas, pero por amor a ti continúo caminando? Porque hemos entendido que aún en medio de lo que podemos vivir, aún cuando estamos perdiendo fuerzas y aún cuando sentimos que estamos perdiendo alguna batalla de la que estamos enfrentando, seguimos con la confianza puesta en Dios de que Él extenderá su mano. Y yo quiero en esta mañana que tú recuerdes que no importa cuán decaída tú te sientas, Él extenderá su mano.
no importa tus circunstancias, no importa los peligros, no importa que te sientas abrumado física, emocional, espiritualmente. Yo quiero decirte en esta mañana que el pasaje bíblico nos está dando una esperanza de que la salvación de Jehová va a llegar cuando tú y yo invoquemos el nombre de Jehová. Cuando tú y yo pongamos únicamente en Él nuestra confianza. Cuando tú y yo amemos a Dios por encima de todas las cosas y descansemos en su fortaleza. Cuando tú y yo, aun cuando nos duela, aprendamos a guardar su ley, aprendamos a guardar su enseñanza, aprendamos a despojarnos de lo que nos impide acercarnos a Él, de lo que nos impide tener una relación con Él. No olvides que el deseo de Dios es relacionarse con nosotros, pero nosotros debemos anhelar también relacionarnos con Él. Debemos desear andar en su presencia, estar relacionados con Él, conocerle a Él, honrarle en cada etapa de nuestra vida. Y Dios nos está garantizando en esta mañana que cuando tú y yo clamamos a Él en medio de lo que estemos viviendo, Él se acercará a nosotros. Por eso es que leía el pasaje bíblico en la versión de la traducción del lenguaje actual, porque David decía: hubo una vez que la muerte quiso atraparme entre sus lazos y fui arrastrado por una corriente que todo lo destruía. Yo no sé si alguna vez, y espero que no, pero quizás si lo experimentaste entenderás lo que quiero explicarte. Y digo que ojalá no lo hayas vivido, porque ciertamente es una experiencia desagradable y aterradora, y es la experiencia de estar ahogándose. Yo viví esa experiencia cuando muchacho. Por eso le tengo mucho respeto al agua, río, mar, piscina, lo que sea, porque viví una experiencia. Y ciertamente que sentirse arrastrado por una corriente y no tener dónde agarrarte, dónde sostenerte. Los otros días leía el reportaje de una persona que estaba naufragando, una noticia reciente estos días, y aún con las pocas fuerzas que quedaban llegó hasta un lugar donde había un sinnúmero de rocas, pero el oleaje era tan fuerte que buscó fuerzas de donde no las tenía y siguió aún lastimando su propio cuerpo, subiendo la roca hasta que finalmente llegaba a un lugar donde las olas, por más fuertes que fueran, no podían llegar donde él estaba. Pero había que agarrarse con fuerza, porque si se soltaba un poco volvía y se resbalaba. Ya no tenía fuerzas para nadar, ya no tenía fuerzas para esforzarse, hasta que finalmente fue de manera dramática rescatado. Sentirse en medio de una corriente, como decía el salmista en la versión de traducción de lenguaje actual, en una corriente que todo lo destruye, es sentirte sin esperanza, es sentirte sin una opción para nada. Pero en esta mañana Dios está diciendo: tu única opción, tu única esperanza es mirar al cielo. Y David decía: cuando yo invoqué a Jehová en medio de mi angustia, cuando clamé a mi Dios desde su templo, desde su trono, desde el lugar alto donde Él está, que la Biblia dice que el cielo es el trono y la tierra es el estrado, y hay un coro que lo cantamos: desde el trono escuchó Dios mi oración, decía el salmista, y me libró, y me guardó, y me cuidó. Y en esta mañana yo quiero que tú y yo recordemos que esto es una carta del salmista David a Dios, agradeciéndole, y comienza diciendo: te amo, Jehová, porque es que no hay manera de agradecerle a Dios nada de lo que tú y yo hemos recibido por su gracia sin que le digamos a Dios: te amo. Porque lo que Dios ha hecho por ti y por mí es precisamente porque Él nos amó primero. El Salmo 18 debemos mirarlo
como una carta abierta que nosotros también pudiéramos escribirle a Dios. ¿Qué le diríamos a Dios si pudiéramos escribirle una carta? ¿Qué le diríamos a Dios si pudiéramos abrir nuestro corazón hacia Él? ¿Qué le dirías tú en esta mañana? Yo escuchaba una alabanza hace poco y confieso que la alabanza la escucho porque estoy leyendo algo y alguien hace mención a esta alabanza. Y estoy tratando de recordar el nombre de la joven que la canta. Es una joven de nombre Mariana Coronel. Y escribió esta alabanza para el año 2013, titulada Carta para Dios. Una letra hermosa, porque comienza diciéndole al Señor en esa carta, en esa adoración: yo vengo a ti porque necesito de tu luz. Porque hoy reconozco que las promesas que te he hecho, en esas promesas te fallé. Que pecar me aleja de ti, pero con todo y eso, tú vienes a mí y me abrazas. Me has soportado y te has encargado. Y estoy parafraseando, porque aquella joven en este tema que escribía le estaba diciendo al Señor: yo no tengo dónde ir, solamente te tengo a ti. Solamente andando de tu mano encuentro lo fácil que es vivir y hallar consuelo. Y pudiera seguir tratando de parafrasear la letra de esta alabanza. Carta para Dios. Salmo 18 es una carta para Dios, donde el salmista le está diciendo: yo te doy gracias. Y qué lindo cuando vas al verso 36, el salmista dice: tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Cuánto nos ha sostenido el Señor, cuánto nos ha guardado Dios, cuánta misericordia ha tenido de nosotros. Simplemente debemos darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque en medio de este caminar difícil que tú y yo llevamos, Él ha estado con nosotros. Él ha estado para abrazarnos en los momentos oscuros, en los momentos donde se levantan desafíos contra nuestra vida. Ahí está Dios recordándonos que Él es nuestro ancla, que Él es nuestro refugio, que con su amor nos abraza, nos brinda calma, nos brinda paz, nos da fortaleza. Y que en cada dificultad que tú y yo enfrentemos, hay una puerta, hay un camino abierto para que vayamos donde Él. Y su protección siempre estará con nosotros en medio de la tormenta. Lindo día, bendiciones en el Señor.